Primeramente, un saludo cordial para las personas que están presentes aquí. Vamos a comenzar el seminario de crítica textual. Para mí es uno de los mejores seminarios, aparte de Griego Koiné, porque yo estoy impartiendo tres seminarios. Griego Koiné, para aprender cómo es la morfología, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Ya dimos la primera clase del abecedario. Después, el segundo seminario es exégesis bíblica, que ya dimos dos partes. Y este es el tercer seminario, que es crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Primeramente quiero decirle, yo no soy profesor de seminario, ni me creo profesor, soy autodidacta, pero quiero compartir mis conocimientos con mis queridos hermanos. No quiero que los hermanos tengan ignorancia sobre estas materias porque es necesaria. O sea, no es necesaria para para la salvación, pero sí es prescindible para defendernos de los apóstatas, de los detractores, de los opositores. Quizás en la predicación, en algún momento determinado, tengamos que enfrentarnos a ciertas personas de la cristiandad que son teólogos, que son pastores, que son diáconos, que son apologistas, que estudian estas materias, porque estas personas sí están bien preparadas para estas materias. Nosotros, dentro de la organización, no tenemos un estudio sistemático de lo que tiene que ver con crítica textual o griego o hebreo o cualquier lengua muerta que se haya escrito en la escritura, como el hebreo, arameo y griego. Pero sí es importante. ¿Para qué? Para hacer una defensa y para romper cualquier tipo de objeción que se nos presente en nuestra vida cristiana, sea una predicación informal, sea una predicación de casa en casa, que quizás estemos en algún centro de trabajo y nos encontremos con compañeros de trabajo que van a alguna iglesia y quizás nos hagan una pregunta capciosa y nosotros no podamos responder. Entonces, si nosotros nos preparamos de antemano y hacemos una buena defensa, entonces no vamos a tener dolores de cabeza de quedarnos en blanco cuando se nos haga una pregunta, que puede ser un tema de la Trinidad, puede ser un tema del infierno, puede ser un tema de la misma inmortal, de los 144.000, pero también se nos puede, ¿cómo decirle? Tratar de hacernos daño con estos temas profundos como el griego, como la crítica textual y como la exégesis bíblica. Dentro del marco de circunstancias de la exégesis bíblica está lo que es la hermenéutica, o sea, el análisis interpretativo de un texto con su contexto. Entonces, hoy la crítica textual nos va a ayudar a nosotros cómo identificar una excelente traducción, cómo identificar cuáles son los manuscritos verdaderos, cuáles son los confiables, cuáles son los manuscritos más antiguos, si son tardíos o no son tardíos, si son manuscritos autógrafos, si son manuscritos apógrafos, todo eso vamos a aprender en estas clases consecutivamente. Esta es la primera clase de crítica textual. Vamos a tener varias clases de crítica textual. Vamos a tener varias clases de lo que es el seminario de la exégesis bíblica y vamos a tener varias clases cómo aprender el griego, cómo escribirlo, cómo pronunciarlo, cómo podemos identificar una palabra griega si es un artículo, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adverbio, si es un pronombre relativo, si es un pronombre demostrativo, si es un pronombre personal. Todo eso. Bienvenido, Osvaldo. Todas las personas que están aquí, Julio, Girón, Peque y Vianney. Entonces, quizás para un hermano, testigo de Jehová, o sea, cuando digo común y corriente es que no está especializado en Y estas Osvaldo por materias. aquí. Hey, quizás no está familiarizado. Quizá para un anciano de congregación, un siervo del circuito, sepa algo de esta materia, ¿no? Pero es muy importante, como había dicho me a priori, por la situación que se está viendo hoy en día, la cristiandad cada día ataca más a los testigos de Jehová, salen más apóstatas a la luz, salen más detractores a la luz, salen más opositores y enemigos, ¿ok? O sea, este mundo está plagado
de apóstatas y opositores en contra directamente contra nosotros los testigos de Jehová. Satanás y los demonios nos tienen en una lupa. Entonces, quizá hayan términos, terminología o palabras que es muy abrumador para nosotros entenderlo. Entonces, en esta materia, en este seminario de la crítica textual, vamos a aprender y vamos a profundizar. Primeramente, ponen la primera lámina, Sony, la que te mandé ayer. Cada vez que yo explique alguna lámina, ustedes levantan la mano y si tienen alguna duda, lo podemos compartir aquí. El objetivo es aprender aquí. Si puedes poner la primera lámina, si lo puedes ampliar bien, para que no se vea los detalles de fondo. Muy bien, la crítica textual. Ojo, crítica textual es una rama de la exdótica. Vamos a ver qué cosa es exdótica. Es una rama de la exdótica y los estudios textuales que recurre como ciencias auxiliares a la filología. Vamos a aprender qué cosa es la exdótica, qué cosas son los estudios textuales y qué cosa es la filología. También la crítica textual no solamente tiene que ver con la exdótica, ya había dicho ya, filología, ciencia auxiliar, sino también la codicología. Y la codicología tiene que ver con los papiros. Hoy vamos a estudiar los distintos tipos de papiros que existen, como el papiro John Freeland, los papiros Chester Vietes, los papiros Osirrinco y los papiros Bomer. Eso lo vamos a estudiar. ¿Y qué significa cada uno? ¿Y cómo lo podemos identificar? Entonces, así que la crítica textual, no solamente la exdótica, la ciencia auxiliar, la filología, la codicología, sino que también tiene que ver con la crítica literaria y se ocupa de la identificación de variantes textuales o versiones diferentes en manuscritos. Cuando hablo de manuscritos, cada vez que usted vayan a un lexicógrafo, o sea, un libro que tiene que ver con los estudios de los distintos manuscritos, manuscritos se identifica como MSS. Cuando usted va a alguna Biblia de estudio como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, en las notas a pie de página siempre van a poner MSS. Eso es manuscrito. Esa es la abreviatura de lo que tiene que ver con manuscrito. Entonces, también tiene que ver con los libros impresos, con la intención de construir el texto más primitivo, fiel de una obra que ha sido transmitida con numerosos errores de copia y cuyo texto inmediatamente posterior al original ya corrompido o el dominado arquetipo que se ha perdido. Así que la crítica textual encierra todas estas materias: exdótica, estudios textuales, ciencia auxiliar, filología, codicología, crítica literaria, y tiene que ver si un códice o un manuscrito es confiable o no, o si un manuscrito es tardío. Cuando digo tardío, es que es tarde, que ya, o sea, mientras el manuscrito se aleja más de los apóstoles, es menos confiable. Cuando digo tardío es cuando ya un manuscrito viene siendo sexto siglo, octavo siglo, noveno siglo. ¿Ok? Hasta ahí entienden. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren expresar algo? Todo claro, Frank. Muy bien. Seguimos. Pon la segunda lámina. Tienes problema, ¿no? De ponerla.
La computadora no te lo quiere reconocer. Muy bien, quita el cuadro gris. Muy bien. Se denomina, recuerden que la crítica textual decía exdótica, se denomina exdótica, crítica textual o crítica menor, a una rama de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiel posible al original o a la voluntad del autor, procurando principalmente la eliminación de errores de transcripción, y para ello se vale de un amplio instrumental filológico altamente codificado y experimentado milenariamente desde el tiempo del Museo de Alejandría, así como de una de las series disciplinas auxiliares como la codicología, paleografía o la biblioteconomía. O sea, aquí hay tres palabras técnicas: codicología, los distintos tipos de códices; paleografía, la forma en que se escribió en manuscrito, porque hay manuscritos que se escribieron en forma de símbolos, como el paleohebreo. El paleohebreo, cuando Moisés escribió en el monte Sinaí, escribió en paleohebreo, no escribió en el hebreo masoreta. O sea, la escritura masoreta y soferín son distintas al paleohebreo. El paleohebreo es por signo. Se escribían figuras como los egipcios. Los egipcios escribían en forma de signo. Entonces, quiere decir que la exdótica tiene que ver con la crítica menor, de lo que tiene que ver con la rama de la filología, pero tiene que ver también con disciplinas auxiliares como la codicología, la paleografía y la biblioteconomía, que es donde están registrados los papiros. Si quieres ya puedes retirar ya la... Entonces, ¿qué cosa es exdótica? Exdótica es la ciencia menor que estudia las técnicas auxiliares de estos papiros que están en distintos museos. Porque, a ver si ustedes me entienden. ¿Ustedes sabían que hay evangelios que son apócrifos, que se llaman los llamados evangelios gnósticos? Están los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Los que tenemos a la mano, que es Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. ¿Por qué se le llama sinóptico? Porque la palabra sinóptico implica juntamente. El evangelio de Juan no es sinóptico. El evangelio de Juan es un evangelio histórico. Frank, Ah, Julio quiere sí, dime. comentar. Sí, Julio. Una pregunta, ¿podría decirse que las obras de Westcott y Hort y de Nestle Aland son obras exóticas? ¿Exóticas? Sí, ellos tuvieron la rama. Ellos son los padres de la crítica textual. O sea, Westcott y Hort, Nestle Aland, Barbara Aland, Tischendorf, Bob Soden, Merck, Bruce Meyer, que viene siendo creo que el erudito que más crítica textual ha estudiado en el siglo XX. ¿Ok? Es Bruce Meyer. Ya toda esa gente han muerto, todos están muertos ya. Entonces, todas estas personas fueron los padres de la crítica textual. Fueron los que se han dedicado toda su vida a la crítica textual. Muchos de ellos no fueron cristianos. ¿Ok? Westcott y Hort no eran cristianos. Nestle tampoco es cristiano. Ahora, en el caso de Tischendorf, sí. ¿Me entiendes? Hubieron muchas de estas personas que dedicaron toda su vida al estudio profundo de lo que tiene que ver con la codicología, papirología, paleografía, exótica, bueno, todo eso tiene que ver con la crítica textual. Fueron personas que se quemaron las pestañas, fueron personas que estuvieron estudiando todos los manuscritos que fueron descubiertos en el 46, que fueron las cuevas de Qumran, donde aparecieron fragmentos de la Septuaginta griega, fragmentos de, de los papiros hebreos, de los papiros arameos. Ahora, como yo estaba hablando, los evangelios sinópticos
son los evangelios aprobados e inspirados por Dios, que escribieron los apóstoles. Ahora, los gnósticos es, por ejemplo, el evangelio de María, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, está la epístola de Judas, pero cuando se han hecho estudios y se han hecho el estudio de lo que es la crítica textual, se han dado cuenta que no son inspirados porque hay mucho paradojismo y mucha inexactitud cuando lo comparas con los papiros, por ejemplo, los papiros leccionarios o los mismos códices antiguos, como el códice sinaítico, alejandrino, vaticano, washingtoniano, efraín reescrito. ¿Entiendes? Por ejemplo, está también el libro de Enoch, que es apócrifo. También está el libro de Judí, el libro de Macabeo, primero de Macabeo, segundo de Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, Belial y el Dragón. Todo esos son libros apócrifos, libros espurios, que no entran en el canon bíblico. Entonces, la crítica textual nos ayuda a nosotros en el tiempo a analizar si un manuscrito es confiable o no es confiable, si un papiro es confiable, si no es confiable, aunque sea contemporáneo, porque los evangelios gnósticos son contemporáneos, son casi contemporáneos a los evangelios sinópticos. En este caso, Mateo, Lucas y Marcos. Son antiguos también, pero porque un manuscrito sea antiguo, no quiere decir que tenga la verdad, o que sea coherente, o que el manuscrito sea como copia de inspirado. Hay una salvedad que quiero decir. Están los papiros autógrafos y los papiros apógrafos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa autógrafo? Autógrafo ya viene de la palabra autógrafo. Es el original. Usted, por ejemplo, hay cantantes o deportistas que son famosos que la gente le pide el autógrafo. ¿Por qué el autógrafo? Porque es originalmente la persona está haciendo una firma real de su propio puño y letra, porque es autógrafo. Autógrafo no existe ninguno. Todos esos papiros que escribió Pablo, que escribió Pedro, que escribió Marcos, Lucas, Mateo, Juan, no existe. Ninguno existe. Eso es para que salgan de duda. No existe ningún autógrafo. Ni uno. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe? Bueno, no existe. Primer aspecto, el desgaste. Cuando usted utiliza un libro por mucho tiempo, ya empieza a desgastarse. Las hojas se desgastan, empieza a perder el brillo. O sea, algunos también fueron quemados, ¿ok? Por la persecución. Algunos fueron destruidos, algunos se perdieron. Estas mismas cartas que escribió Pablo, escribió Santiago, escribió Pedro, Juan. O sea, hubo mucha persecución. Recuerde que en el libro de los Hechos hubo una gran persecución. Después que se destruye Jerusalén, ya ahí empieza ya la apostasía a entrar en auge dentro del cristianismo, las congregaciones se empiezan a desintegrar, porque las 7 congregaciones que estaban en Asia Menor, Pérgamo, Tiratira, todo eso se desintegró por la persecución y por la apostasía. Entonces, a haber esa dispersación de persecución, los manuscritos fueron destruidos, algunos se perdieron, algunos también por el desgaste. Entonces, ¿qué pasó? Que los seguidores de los seguidores de los seguidores de los apóstoles, que supuestamente algunos sí fueron discípulos de los discípulos de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, los padres apostólicos y los padres apologistas, porque hay dos grupos, padres apostólicos, eran los discípulos de los apóstoles, y los padres apologistas fueron los seguidores de los apostólicos. Cuando digo apostólico me estoy refiriendo a Justino Mártir, me estoy refiriendo a Ireneo,
me estoy refiriendo a Atenagora, me estoy refiriendo a Clemente de Roma, ¿ok? Cuando llamo a apologista, me estoy refiriendo a Tertuliano, me estoy refiriendo a Orígenes, Eusebio de Cesarea. O sea, hubieron muchos padres de la iglesia que hicieron copias, pero esas copias no son los autógrafos, son apógrafos. Los apógrafos es una réplica, es una copia del original, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo la Biblia del Oso. Yo tengo la Biblia del Oso, pero es una copia escaneada por la Biblia original de 1569, por Casiodoro de Reina. O sea, todas las traducciones que nosotros tenemos hoy en día son apógrafas, son traducciones apógrafas, no son autógrafas, o que registran lo que se escribió antiguamente, tanto en la escritura hebrea y la escritura griega. 39 libros en hebreo y 27 en griego. Muy bien, entienden hasta ahí. Vamos a pasar ahora a la tercera lámina. La tercera lámina. Sí, ya. Bueno, la filología. La filología es una rama de la crítica textual. La filología viene del latín, filología, y del griego, filología. Amor o interés por las palabras. Es el estudio de los textos escritos a través de lo que se intenta reconstruir y lo más fielmente posible en el sentido original de esto, con el respaldo de la cultura en que ellos subyacen. Filología, ¿ok? Viene de la palabra filios, pero dice que esta materia es la que intenta reconstruir el sentido original. Si quieres, aquí trae la lámina. O sea, la filología tiene que ver con el estudio, por ejemplo, del idioma griego. O sea, cuando estamos estudiando el idioma griego original, el vocabulario, quizás estamos analizando la conjugación verbal, si es un tiempo imperfecto, si es un tiempo presente, si es un tiempo futuro, si es el plucuamperfecto, si es el tiempo imperfecto. Todos estos tipos de verbos, estamos entrando en la filología, que es la palabra en sí, en el griego. Es la filología de la palabra. O sea, cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo se traduce. Eso es filología. Pero la filología va de la mano con la crítica textual, porque tiene que ver con la codicología, que es el estudio de los códices, la paleografía, que tiene que ver la escritura antigua, cómo realmente inició. Porque, por ejemplo, la civilización sumeria, los egipcios, los asirios escribían por signos. ¿Ustedes sabían eso? Y fíjense que la escritura por signo continúa, que los chinos y los japoneses escriben por signo, los asiáticos escriben por signo, que son los garabatos, esos que ustedes ven que parecen muñequitos, casitas y eso, figuritas. Esa es la escritura por signo. O sea, los asiáticos todavía continúan con esa escritura. Es increíble, porque el hebreo, como lo había dicho, el hebreo tuvo dos cambios. O sea, los primeros que escribieron, los primeros que escribieron, la escribían por signo. Después los masoretas cambiaron, ¿ok? Las escrituras a ya lo que tiene que ver con la escritura ya con consonantes y eso. Los masoretas fueron los que pusieron los puntos vocálicos a los consonantes, porque los primeros que escribieron fueron los soferines, que escribían a base de consonantes, pero los masoretas ya introducieron los signos vocálicos, que son punto de acentuación, se llama eso. Ahora, ¿puedes poner la próxima lámina?
Muy bien. La codicología, que viene de codes o código, ¿verdad? Códice, libro, y la palabra griega logía, que significa estudio. O sea, es el estudio de los documentos antiguos o códices. ¿Ok? ¿Qué cosa es codicología? Es la ciencia que estudia los distintos códices. Por ejemplo, la sociedad, en el libro Perspicacia, ustedes pueden ir a Perspicacia, tomo uno, ustedes van a ver ahí que habla de distintos códices. Hay algunas atalayas que también la sociedad menciona los distintos códices que están en distintos museos, como el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, el Washingtoniano, el Códice de Alepo, que es un códice del siglo IX después de Cristo, que es un códice hebreo. El Códice de Alepo, está el Códice Leningrado, que está en Stalingrado, o sea, allá en Rusia, que es un códice hebreo, que se llama el Códice B19A. Está en el museo. Pero ya ese códice es con escritura masoreta, ya tiene punto vocálico, no como el consonántico. Está el códice consonántico hebreo que no tiene punto de acentuación. Y está también el códice, el hebreo cuadrático también, consonántico y cuadrático. Muy bien, entonces quiere decir que la codicología es la disciplina que estudia los libros como objetos físicos, especialmente los manuscritos escritos en cuero, papiro, pergamino y papel y otros soportes. Eso es lo que es la ciencia de codicología. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren expresar algo? ¿Quieren decir algo? ¿Aportar algo? ¿Contribuir en algo? ¿Seguimos? Todo bien, seguimos. Muy bien. Pon la otra lámina, por favor, Sony. Sí, ya pasamos a hacer. Muy bien. Dentro de la crítica textual, al principio habíamos dicho que tiene que ver también con la crítica literaria, con el análisis literario. En términos de la ciencia humanística, una de las tres disciplinas de la ciencia, de la literatura, es aquella que desempeña una función dominantemente aplicativa sobre los textos, a diferencia de la teoría literaria y la historia literaria. Y si bien también existe una muy desarrollada teoría de la crítica, que es epistemológica, ¿ok? Y metodológicamente fundamenta o se propone la elaboración de la crítica directa o aplicada. La crítica literaria, que de manera natural se relaciona con la retórica, la poética y la general de la teoría literaria. Consiste propiamente con el ejercicio de análisis y valoración razonada de la literatura. Ajá, si quieres quita la... ¿Qué tiene que ver con esto? La crítica literaria. ¿Ustedes sabían que hay cuatro estilos de escritura de las traducciones bíblicas? Por ejemplo, la Biblia de nosotros, la traducción de Nuevo Mundo, es una Biblia literal. ¿Sabían eso? Mira, hay Biblias que son equivalencia literal. Hay Biblias que son equivalentes, eso lo vamos a estudiar después más adelante. Funcional. Hay Biblias que son equivalentes dinámicas y hay Biblias que son equivalentes a paráfrasis. Ojo con esta última. Las Biblias en paráfrasis son las más peligrosas. La Reina Valera es una Biblia de equivalencia a paráfrasis, aunque ellos dicen que es dinámica, pero es paráfrasis. ¿Por qué? Ya no solamente nosotros los testigos de Jehová la estamos identificando como una Biblia de equivalencia a paráfrasis. ¿Qué significa paráfrasis o equivalencia de paráfrasis? Son Biblias que toman libertades y manipulan, ¿ok?, la gramática del griego al español, hacen cambios
de una manera prejuiciada. A ver, a ver si ustedes me entienden. Por ejemplo, eh, la Reina Valera del 60 añade 1 Juan 5:7. ¿Por qué la añade? Porque a ellos le conviene ese texto porque está apoyando su doctrina. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Ok? Es una Biblia en paráfrasis porque está distorsionando el original. Porque 1 Juan 5:7, ese texto no existe ni en los papiros más antiguos ni en los códices más antiguos. Por eso se le llama paráfrasis, equivalencia paráfrasis. ¿Qué significa las Biblias que son literal? Son las Biblias que más se apega al original, pero es la que más resalta cada vocablo en su respectivo origen del hebreo y el griego. Por ejemplo, a ver si ustedes me entienden. Cuando se traduce del hebreo al español o del griego al español, las Biblias que son literal, tratan de traducir lo más perfecto de lo que significa cada palabra. Hay traducciones como la Biblia lenguaje sencillo y la Biblia palabra de Dios para todo. Estas Biblias toman la libertad de traducir el vocablo de una manera conveniente a su doctrina, pero no obstante, también pueden traducir un término del hebreo o del griego y ponerle tres significados en la misma palabra. ¿Ok? Y eso es lo que hace, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy. Eso es lo que hace la Biblia Palabra de Dios para todos. Eso es lo que hace la Biblia de las Américas. Eso es lo que hacen muchas traducciones evangélicas pentecostales. O sea, que en un vocablo ellos tratan de adaptarlo a su doctrina conveniente. Por ejemplo, la Biblia, la mayoría de las Biblias, la Biblia internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia Jerusalén, no, la Biblia de Jerusalén no, vamos a quitar la Biblia de Jerusalén. Todas estas Biblias que yo mencioné, la Biblia textual, las distintas ediciones Reina Valera, 1989, 1602, 1569, 1909, la Biblia de Scofield. Todas estas Biblias, los términos, cuando lo traducen, lo arrastran de otras traducciones que no tienen nada que ver con el griego. Por ejemplo, la Vulgata Latina, la palabra infierno es un concepto latino, no es un concepto griego. Entonces, en los 10 textos que aparece, supuestamente aparece la palabra infierno, cuando usted va al griego es Gehenna, no es infierno. Entonces, ellos no están siendo literal. Por eso que estas Biblias no pueden ser literal, porque no están traduciendo verdaderamente, confiablemente, de lo que implica el término en el griego, por ejemplo, en Mateo 5:22, Mateo 5:29 y 30, Mateo 10:28, Lucas 12:5. Son textos donde aparece la palabra Gehenna. Pero ellos arrastran la traducción del latín, de la Vetus Latina, de la Vulgata Latina, de San Jerónimo de Estridón, que fue un padre apologista que vivió en el cuarto siglo. Entonces, la Biblia no está siendo traducida confiablemente. Por eso no puede ser una Biblia literal. Y la traducción de Nuevo Mundo es literal, porque traduce originalmente cada palabra del original. Y eso puede ser del hebreo y el griego. Por eso es que existen las traducciones que son dinámicas, las traducciones que son en paráfrasis, como las que estoy mencionando, que son Biblias que no son confiables, que son Biblias que distorsionan la morfosintaxis
en el original correspondiente, en el hebreo y en el griego. Y están las Biblias funcionales. Entonces, todo eso entra en la crítica textual. Por eso es muy importante que cuando nosotros tengamos una conversación con estas personas que sí tienen estudios académicos, que han pasado seminarios bíblicos, ¿ok? Seminarios bíblicos, claro, torcidos, manipulados, entonces nosotros podamos dar una buena respuesta, hacer una buena defensa, ¿no? Como dice Primera de Pedro 3:15. Pero ya nadie nos puede vender gato por libre. No es lo mismo que usted hable de cero con alguien y usted le digan a usted, ¿qué cosa es codicología? Se queda así mirando para las nubes. ¿Qué cosa es crítica textual? No sabe qué decir. ¿Qué cosa es exótica? Usted se queda así. ¿Qué cosa es paleografía? ¿Qué cosa es exégesis bíblica? Pero ya usted en su mente está preparado. ¿Me entiende? Ya el efecto es más contundente. El efecto es más contundente. No es lo mismo que usted salga a predicar de casa en casa y le salga una persona a esta y lo deje en blanco. Entonces, tristemente, usted tenga que decirle, no, yo tengo que ir a estudiar. En 3 días yo regreso. Y entonces usted va a regresar en 3 días con un periódico así, con un bulto de hojas así. No, no es necesario. Ya cuando usted esté predicando, que le sale al frente un tipo de persona a esta, que se creen académicos, ya usted ¡buah! Lo neutraliza al momento. Porque ya usted tiene experiencia, usted tiene conocimiento, ya usted de antemano está preparado. Y usted domina esas materias. Puedes poner la siguiente lámina, Sony. ¿Alguien quiere decir algo? No tengan pena, ¿eh? Porque yo no solamente Yo voy a estar quería hablando saludar yo. a Saludar Franklin. ¿Cómo está, brother? Vance, Todo bien, gracias. vamos a ver la siguiente. Frankie, Dime. saludos, saludos. Una preguntita ahí. Entonces, Sí, en palabras sencillas, ¿cómo podemos identificar una Biblia que sea paráfrasis y una que no? bueno, ¿cómo tú puedes identificar? Buena pregunta. ¿Cómo se puede identificar si una Biblia es en paráfrasis o una Biblia está distorsionada? Teniendo un texto griego, el original. Es la única forma de saberlo. Ah, en Porque su prólogo no lo dice. no, los engañan porque hay algunas traducciones de estudio, Reina Valera, que dice traducido literalmente del original, del hebreo y del griego. Cuando usted busque, no sé si alguien de ustedes tienen alguna Reina Valera ahí, busquen el prólogo, traducido originalmente del hebreo, arameo y griego. Eso es falso. Frank, Julio quiere comentar. Sí, Julio. Mm, Sí, lo que quería era agregar que en la RDI 8, en la introducción, en el Sí. apartado de la traducción al español, dice lo que tú estabas mencionando, ¿no? De que la traducción del Nuevo Mundo es literal. Y me llama la atención que dice que se han aferrado lo más posible al idioma literal para traducirlo al español moderno, pero sin darse libertades, como hacen algunas traducciones. Por ejemplo, yo tengo acá en mi Sí. biblioteca, tengo la latinoamericana, Nuevo ¿Qué dicen? Testamento latinoamericano, Puede buscar en el y, prólogo y leerlo. y en la introducción de la latinoamericana, hace un estudio bastante profundo, ¿no? Pero la parte del prólogo no sé dónde ubicar, donde dice que está fielmente, sé que lo leí, no lo subrayé, pero sí dice aquí, dice, la palabra del, del Nuevo Testamento es de origen griego y significa a la vez alianza y testamento. No, esta es otra explicación. Sí sé que leí por alguna parte que dice eso, que es literal de los idiomas Exacto, originales. exacto. Todas las dicen de la misma manera, pero Ajá. la Biblia Lo que te iba, latinoamericana. Sí, sí, lo que sí, te iba a continúa. decir, porque cuando yo comparo los versículos, son paráfrasis, no es literal como tal.
incluso se dan las libertades que la traducción del Nuevo Mundo dice que no se da, de incluso Exacto, adaptar del idioma griego al idioma español para supuestamente darle sentido a la lectura. exacto, exacto. Claro, todo el mundo defiende su verdad, hasta nosotros, pero el problema es que tan real está escrita en las traducciones bíblicas. Por eso es que existe la crítica textual, obligatoriamente. El padre de la crítica textual es Bruce Meyer. Bruce Meyer, eso lo conoce William que está ahí. Bruce Meyer es el padre de la crítica textual. Después siguieron otros más, ¿me entiendes? Ustedes pueden, en Amazon, pueden comprar el libro de Bruce Meyer. Se me olvidó poner el libro aquí. No, no me dio tiempo. Pero para la segunda clase de crítica textual, yo voy a poner la carátula para que es necesario que compren el libro ese. No es tan grande, es finito así, es color marrón y dice, eh, no, no, dice Escrituras del Nuevo Testamento, crítica textual, Bruce Meyer, que fue un paleógrafo, especialista en griego, el tipo es máster en griego y no fue cristiano. Lo más interesante es. Entonces, eh, ¿cómo podemos identificar una Biblia en paráfrasis? Un diccionario del original, del hebreo al español o del griego al español. Un interlineal del hebreo al español o del griego al español. ¿Ok? Frank, Sí, dime. Bastián quiere comentar algo. Sí, Bastián. Sí, claro, como estaban hablando de la Reina Valera, quería decir que, por ejemplo, la Reina Valera que dice ser de los lenguajes originales, un solo ejemplo, vamos al Éxodo 3:14, ¿cierto? Y dice yo soy. Y ahí ya tenemos el tremendo error. O en Génesis 1:2, cuando traduce que la tierra estaba desordenada. Y no es lo que dice el texto hebreo, que creo que dice que está sin forma. Y de hecho, la traducción de nosotros dice sin forma. Entonces, pero lo interesante ahí en Éxodo 3:14, ¿no? Que traduce yo soy, y eso es del griego, no es del hebreo. Claro, claro, pero tiene que haber muchos factores. Tiene que haber muchos factores. Si es basado del texto mayoritario, si está afectado, si la traducción está afectada con el texto recepto, si una traducción está afectada con omisiones o interpolaciones. No sé si ustedes saben cuáles son los textos espurios. ¿Algunos de ustedes conocen los textos espurios? Sí, claro. Muy bien. Tiene que ver con mucho eso. O sea, cuando una Biblia está infestada con textos espurios, ya no puede ser una Biblia literaria. Tiene que ser obligatoriamente, pasa a calificar a una Biblia en paráfrasis. Obligatoriamente. La Reina Valera, ¿no? En 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios se hizo carne, ¿no? Sí, ahí hay un problema de crítica textual, porque la palabra que aparece en el griego no es el sustantivo seos, que es Dios. Lo que aparece es un pronombre relativo. Pero cuando vas al texto recepto, sí aparece la palabra Dios en griego, seos. Pero hay que ver si el texto recepto es confiable y eso lo vamos a pasar más adelante en lo que es la crítica textual. O sea, la línea mayoritaria, la línea bizantina, la línea alejandrina, porque hay dos corrientes, la alejandrina y la bizantina. La alejandrina tiene unas familias innumerables de papiros, códices y manuscritos. Y la línea bizantina tiene otro enorme grupo de familias de papiros, códices y manuscritos. Y que pueden confundir a cualquier testigo de Jehová, porque hay testigos de Jehová que han apostatado con la crítica textual. Y ahí está William que te lo puede decir. O sea, hay testigos de Jehová que se han ido a la organización por la crítica textual. La crítica textual es peligrosa. Si no hay un dominio de crítica textual, Satanás te puede levantar en peso y puedes apostatar de la fe. Sí, quería decir algo ahí, Frank. Uh -huh. Realmente los llamados académicos, ¿no? de los testigos de Jehová, porque son académicos, ¿no? Los que han hecho las revisiones,
aunque no son eruditos, porque siempre se nos ataca por eso, ¿no? Que no tenemos eruditos, que no hay personas especialistas como estos que, como Meyer, y personas que tú, como Walla, y personas de ese tipo, a ese nivel, no hay un eh, erudito con ese tipo de propaganda, pero son personas que no necesariamente los que han hecho estos académicos dentro de los testigos han hecho referencias a la búsqueda intensa de todos estos manuscritos antiguos, todos los papirologías, todos los textos maestros, y entonces han hecho una recopilación de lo que se considera correctamente que es los textos que no son apócrifos. O sea, bien que se nos critica porque hay textos que no aparecen en la Biblia, ¿no? Dice que la Nuevo Mundo es la que menos textos que Claro. están en blanco, textos que están en blanco, porque Omitido. lógicamente, Textos omitidos, se omitidos, llama eso. sí, porque lógicamente al realizar una revisión que solamente lo han hecho los testigos de Jehová, no ninguna otra traducción bíblica tiene la profundidad en eso, que tenga sus errores y pequeñas cosas, bueno, pues posible, porque la crítica textual y lo que es el avance en el conocimiento, la exactitud de los manuscritos, eso va progresivo, pero hasta ahora, que yo conozca, no hay una traducción que se ha hecho con tanto tipo de esmero en la búsqueda de las realidades, ¿no? Que Claro. están en los textos. Y las paráfrasis existen, porque las paráfrasis, la Biblia, para que se entiendan mejor, a veces se usan ciertas paráfrasis, que hay que, como tú dijiste, ¿no? Que lógicamente hay que hacerlas para que el lector tenga un mejor entendimiento, que es el objetivo de una Biblia, ¿no? Que el lector se lleve el entendimiento correcto de lo que dice. Y el que quiere investigar, entonces que vaya a los interlineales, que vaya a los textos antiguos que están allí, ¿no? Como hace Renan, que dice que va a los museos y revisan ahí hasta cuestiones hasta del nombre. Pero realmente creo que el ataque que se nos hace en cuanto a esto es un ataque que estas personas desconocen la labor que han hecho meritoria estos académicos que han hecho este tipo de investigación, es lo que te iba a decir ahí. Claro. Gracias, brother. Puedes poner la próxima lámina, Sony. Muy bien. Ahí la crítica textual tiene que ver los conceptos. ¿Qué cosas son los conceptos en la crítica textual? Dice, los escribas oficiales de imprenta y editores pueden hacer alteraciones. Ojo con esto, los escribas oficiales de imprenta y editores pueden hacer alteraciones intencionales, censuras, armonizaciones o embellecimiento por razones religiosas, lo que yo estaba hablando, políticas o culturales, o no intencionales por errores de copia o erratas fruto de la caligrafía o el tipo de letra utilizado, con frecuencia lleno de abreviaturas o signos taquigráficos o muy antiguos, lo que exige conocimiento de paleografía por parte del copista, no siempre bien instruido, por no mencionar la letra enmarañada del manuscrito o los errores acumulados de otros copistas y la ignorancia de lengua. ¿Qué ustedes entienden por esto? ¿Qué entienden por esto? Sí, antes de responder, ¿quién es el que escribió eso que tú me dijiste? Que tú dijiste ahora. No, eso tiene que ver con la crítica textual. Ah, es un concepto que tienen en un libro de En la crítica actual. crítica textual, ajá. O sea, pero Tienen que tener en cuenta eso. O sea, sí, sí, un crítico textual, un paleógrafo que estudia los manuscritos antiguos tiene que tener este concepto en su mente. sí, pero la pregunta que te hago, ¿qué es ese concepto? ¿De dónde sacaste ese concepto? ¿De dónde viene? ¿En qué libro viene? ¿Quién fue que lo publicó? Que está bien, que está muy bien, pero ¿quién lo Hey, publicó? Que si no es testigo de Jehová, lo que te pregunto. no es testigo. Te estoy hablando Ah, de Bruce May, de Ernest por Alan, eso, Barbara por eso. Allen, Sí, que eso Irena nos da más Furkel. realismo. Ajá, Nos da más claro. realismo a la hora de presentar ese concepto a las personas. Porque bueno, lo que te iba a decir rápidamente para que sigas ahí, no, nada más que te iba para que no Sí, se me sí, sí. olvidara. Una palabra que sea, que tenga varios significados, ¿no? Como la palabra prosquineo, que Sí, tiene varios significados. Una claro. persona que no tenga un conocimiento de la Biblia puede usar correctamente para él una palabra polisémica, la puede poner una palabrita que no está mal, dice, no, esa palabra está dentro de los conceptos de la palabra y no está mal porque está dentro de los conceptos. Pero esa persona lo que conoce griego, sí,
o conoce hebreo, que hay palabras polisémicas, lo conoce muy bien y mejor que nosotros, pero al no tener una relación de la Biblia, entonces va a poner la palabra que le conviene a la influencia religiosa que tenga o a la propaganda que quiere para que el mundo cuando vaya a comprar la Biblia sea más amplio el concepto y pueda comprarla más gente la Biblia. Porque pone una palabra que sea la que puede captar la gente con más facilidad, más ampliamente, y no pone la palabra exacta que tiene que ver con la relación de la armonía y la coherencia interna bíblica, que es la que tiene que poner una persona que tenga un conocimiento un poco mayor. Entonces, eso es lo que pasa con mucho, con esto, con ese concepto que está muy claro, está muy bueno. Voy a copiarlo. No, y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Voy a mencionar tres textos manipulados por la cristiandad que se va completamente del parámetro de la crítica textual y se convierte en un análisis eh, parcial, no imparcial. Hebreos 1:6. Sí. Todas las traducciones, habidas y por haber, traducen mal el término proscuneo. Sí, el 99.9. 99.9%. Pero eso es un error de interpretación más que de crítica textual. Exacto, pero es lo que está diciendo, es lo que está diciendo aquí Bueno, sí. la información. Lo interesante es que cuando habla Tiene de que los haber escribas, prejuicio, es el prejuicio doctrinal que tenga cada denominación religiosa. yo ¿Ok? quería mencionar esa parte que decía incluso los escribas, porque a veces pensamos que incluso el texto hebreo se mantuvo, digamos, limpio, puro, y no, pues también tiene su arreglina y se ha descubierto. O sea, en ese- También creo que está el papiro 115, el P115, que en el libro Apocalipsis, en vez de poner 666, pone 616. Hay un error en ese y papiro. por ejemplo, en el Antiguo Testamento también lo hay porque hay enmiendas de los soferim, las enmiendas de los escribas, que Hey, son aproximadamente unas 40 por las que han detectado a través de la crítica eh, textual. eh, Hay una exactamente. Ajá. hay una en Segunda de Samuel, que es la rebelión de Sebas, que dice Israel cada uno a sus casas. Y la versión correcta está en la Septuaginta, porque eso no lo corrigieron en la Septuaginta, y dice a tus dioses Israel. Y está en nuestro texto igual, pues en la Biblia de nosotros está. Segunda de Samuel, capítulo 20 versículos 1 y 2. O sea, que la crítica textual tiene que ver no solamente tiene que ver con buscar o sea, la familia de papiro que más acorde esté con otros papiros. Claro, pero se refiere a intervenciones en el texto, no Ajá. a traducción de una palabra, sino que en el texto mismo que hayan cambiado. De hecho, ahí No, pero cambiaron. también tiene que ver con traducción. Ah, sí, pero me refiero a lo que me refiero es que es la intervención de una palabra que ya está, digamos. Sí, pero como yo estaba diciendo, en Hebreos 1:6 es un texto problemático. O sea, los trinitarios traducen adoración. No les conviene poner, por ejemplo, postrarse o rendir homenaje. Ponen adoración porque eso les conviene a ellos para apoyar su doctrina, ¿entiendes? Y Y cada cuando le vez que pregunto, aparece la palabra proscuneo aplicado a Jesús, ponen adoración. Siempre ponen adoración. Sí, sí, es por verdad. eso, por eso, por eso, Fran, disculpa un momentico, por eso que cuando una persona que tenga conocimiento, un ejemplo, nosotros que estamos a veces en debates y eso, hay que tener una respuesta para esas cosas, porque cuando nos dicen que la palabra proskineo en Hebreos 1:6 es la palabra correcta, porque dicen, no, miren, el griego está esa parte que se puede traducir a adoración porque está dentro de los conceptos de la palabra proskineo. Entonces Semántico. hay que, semántico. Semántico. Entonces, pero hay que buscar entonces, ahora dice, bueno, acá, ¿y por qué a Abraham también se le usa la palabra proskineo? ¿Por qué Natán, que es un profeta, también le dio proskineo? Y ustedes ponen adoración en su Biblia, en algunas Biblias ponen adoración. Y por qué en sus traducciones no ponen adoración aplicado a estos siervos de Dios? Entonces, ¿por qué si pusieron adoración allá? ¿Por qué no la ponen aquí? Porque allá es una criatura. Exacto. Ha sido un error grande porque es una criatura. Entonces hay que ser equitativo, hay que ser imparcial a la hora Entonces, de entonces, traducir. entonces hay que decirle a estas personas esos conceptos errados de cómo están los cambios esos que son drásticos y que son muy claros, que ellos mismos no los reconocen, porque ellos saben que una criatura no se adora, porque ponen hasta adoración, no ponen rendir homenaje. Entonces, o no ponen venerar, o no ponen inclinarse.
Entonces, ¿cómo van a poner adoración? Entonces se ve claro de que ustedes están prejuiciados porque la traducen con falta de entendimiento, a veces por tal de que vean que la palabra se puede poner No, lo adoración en hacen otras partes. intencional, porque aquí en el párrafo que yo puse, Sí. a veces dice que toman la libertad de hacerlo intencionalmente, no por Por eso equivocación, porque un escriba puede equivocarse, ¿me por entiendes? eso Un que paleógrafo puede equivocarse. por eso que los académicos mahometanos, los seguidores de Mahoma, porque Mahoma no escribió nada, ¿no? Mahoma de memoria lo dictaba, pero él dijo una de las palabras que dijo, porque como los mahometanos no son trinitarios, ¿no? Y ellos hablaron de la pluma mentirosa de los escribas. Fíjate, me acuerdo de eso porque es un texto que lo podemos usar, pero no, aunque es un texto que proviene de otra fuente, pero en cuanto a la adoración al Dios todopoderoso y único, ¿no? Ellos adoran uno solo, ellos hablan de la pluma mentirosa de los escribas que pusieron allí adoración y pusieron como poner a Jesucristo al mismo nivel del Padre. Pluma mentirosa de los escribas. Ellos lo usan así muchas veces, lo repiten muchas veces, como dando a entender que en un sentido es verdad. En un sentido es verdad. Lo que hay que ver es que también ellos usan mal la Claro, interpretación. está bien. Sony, pon la siguiente fotografía. El recuadro gris que está ahí. Ajá, muy bien. A ver, se quita ahí. Historia. Bueno, la crítica textual se ha practicado durante más de 2000 años. Los primeros críticos textuales fueron los bibliotecarios de Alejandría, helenística, los que escribieron la Septuaginta griega. Muy bien. Durante los últimos 2 siglos antes de Cristo. Constituyen la llamada filología helenística y se procuraron por preservar las obras de la antigüedad, procurándose a falta de los originales. Las mejores copias y la lengua más pura de los autores más admirados, modélicos o imitados, llamados clásicos, en especial Homero, la dramaturgia y la oratoria griega y otros principales autores como Platón, tú dices, y traduciendo incluso obras de las otras culturas del griego koiné, como el Antiguo Testamento, versión denominada como Septuaginta por los 70 traductores que se encargaron de ello para poseer una copia en la biblioteca de Alejandría. O sea que los primeros críticos textuales fueron los que participaron en hacer la Septuaginta. ¿Puedes poner la otra foto, por favor? La siguiente. Proceso de la crítica textual. Antes de la impresión mecánica, la literatura se copiaba a mano y los copistas introdujeron muchas variantes. La edad de la imprenta a partir del año 1453 más o menos hizo que la profesión de amanuense, escriba, copista o escribiente fuera efectivamente redundante. Pero las ediciones impresas, aunque son menos susceptibles a la proliferación de variaciones que probablemente surjan durante la transmisión manual, no son inmunes a la introducción de variaciones del autógrafo de un autor, en lugar que un escriba copie su fuente o un compositor o un taller de impresión puede leer o componer una obra de una manera difiera del autógrafo. O sea, a partir del año 1453 fue cuando se hizo los capítulos y versículos de la Biblia. Antes de eso no existía. O sea, la Biblia se empezó a fragmentar en capítulos y en versículos a partir del año 1453. Si no me equivoco, fue en Francia. Si quieres, puedes quitar la lámina. Fue en Francia. ¿Sabían eso? ¿Alguien de ustedes sabía que a partir del año 1453 ya se empezó a dividir la Biblia en capítulos y versículos? Porque creo que la Biblia de Alfonsina no tenía ni capítulos ni versículos, que es del año 1200, la Biblia Alfonsina. Sí. Que ese es otro punto importante porque hay párrafos o contextos que siguen de un capítulo con otro y ellos lo pasan de un capítulo a otro y parece un capítulo diferente y es una continuación del anterior.
Y entonces a veces pasan esas cosas que tú no coges el hilo del tema, ¿no? Porque eso pasa en Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Ay, Está no, hablando me lo quitaste de la mente. que habla de Fíjate los que reyes. yo he Sí, conversado con pastores y ellos te dividen los pasajes hermenéuticos en capítulos. Es que la Biblia no tenía ni capítulo, ni versículo, ni punto de acentuación, era escrito continuo. Eso se llama escrito continuo, escritura corrida. No existía punto de acentuación sí, en el ni griego. mayúscula ni minúscula. Y ni mayúscula ni No, minúscula. Por eso cuando dicen, no, pero Dios, Cristo está puesto con mayúscula. Y por eso que eso lo que está puesto con mayúscula son iguales. Y si está puesto con mayúscula es con o la mayúscula palabra porque espíritu está en mayúscula o está en o en minúscula. palabra escrita mayúscula, que es una persona, porque las personas son las que se identifican con mayúscula. Bueno, en un sentido, la mejora de algunas cosas para entendimiento es igual que lo que hablamos ahorita, ¿no? Que hay un tipo de entendimiento que va creciendo. Entonces la mayúscula se usa para los nombres propios, para que sepa que es un nombre propio. Entonces eso ayuda un poco en el entendimiento, pero tú tienes que saber cuando va a hacer una traducción a qué lo estás haciendo, porque entonces viene la confusión, ¿ves? Eso es lo que ha traído la traducción. Hay cosas buenas y hay cosas que quedan en el error y lo que hacen es posibilitar que haya más errores todavía. Y hay que tener un entendimiento claro por eso de estas cosas, ¿no? Desde el inicio, o sea, los orígenes de estas cosas que estoy explicando, cómo se originó esto de las mayúsculas, las minúsculas, la puntuación. Es importante saberlo para saber las diferencias que hay ahora. Claro. Puedes poner la siguiente lámina, Sony. Me falta. Ajá. Eclecticismo se refiere a la práctica de consultar una amplia diversidad de testigos de un original en particular. La práctica se basa en el propio, o en el principio, mejor dicho, de que cuanto más historiales de transmisión independiente haya, menos probabilidades habrá de reproducir los mismos errores. Lo que uno omite, los otros pueden retener. Lo que uno agrega, es poco probable que los otros agreguen. El eclecticismo permite hacer interferencias sobre el texto original basándose en la evidencia de contraste entre testigos. Entonces, ¿quién me puede decir aquí resumidamente en la crítica textual qué tiene que ver el eclecticismo? Eclecticismo, ¿qué significa? Resumidamente, es una práctica. ¿De qué? ¿Qué consulta esta práctica? Rapidito. Sí, consulta lo que es los conceptos doctrinales de los conceptos que están en grupos determinados de personas que sirven a Dios de una manera adecuada. Entonces, bajo esos conceptos doctrinales, ellos se afirman a tomar una decisión, a tomar un tipo de traducción. Uh-huh. Pues, También quería comentar Julio, no sé si todavía o ya lo abarcó. No, pues iba a decir que había entendido era que comparan los diferentes manuscritos para saber detectar si hay algún error, pero creo que no era eso lo que había entendido entonces. Uh-huh. Tienen el micrófono abierto ahí. Ajá. Puedes poner, Sony, la siguiente fotografía. Según lo que yo entendí, era la tradición que se formaba luego de que un copista omitiera un pasaje o le agregara Exacto, algo. exacto. Entonces el resto que va a hacer por ejemplo, si uno le agrega como el Dios, ¿no? El Dios en Mateo, en 1 Timoteo 3:16, entonces el resto que hace, copia Teos. De ahí para adelante todos copian No, y Teos. la famosa, la perícopa de Juan 8, el 1 al 11. Ese pasaje está completamente omitido Exacto. en el texto crítico. Y así Y, la coma y, juánica y un y de montón de Marcos cosas. 16, 9 al 20. Pero eso lo vamos a dar más adelante, ¿no? Fíjense que ahora viene otra rama de la crítica textual. Estematología. No estamatología de los dientes. No, no. mm, Estematología, que es la estemática
que es el enfoque riguroso de la crítica textual. Karl Landmann, de 1793 a 1851, contribuyó enormemente a hacer famoso este método, aunque no lo inventó. El método toma su nombre de la palabra estema, en griego, stemata, y su préstamo en latín clásico, stemata. Puede referirse a los árboles genealógicos que ordenan el tiempo en los diversos testimonios manuscritos o impresos de una misma obra. Este significado específico muestra las relaciones de los testigos sobrevivientes y el primer ejemplo conocido de tal estema, y con esa denominación data en el año 1827. Así que, ¿qué cosa es la estematología? O La sea, estomatología va a las cosas más antiguas del árbol genealógico de lo que es los manuscritos más antiguos, ¿no? Va a buscar los más antiguos, los manuscritos más antiguos para buscar un árbol de dónde surgió eso y de ahí empiezan a hacer un análisis profundo, ¿no? Que no es etimológico, porque la etimología es la profundidad de la palabra, pero aquí estamos hablando de los campos en cuanto a los manuscritos, que se va ya no a la palabra de la etimología, sino va a los manuscritos en general, cuáles son los más antiguos y los que más se pueden tomar como considerados por ejemplo, como mejores. la más antigua son los escritos egipcios, los jeroglíficos, Sí, y también las obras, por ejemplo, el prehomérico, las escrituras prehoméricas que viene de Homero. Estoy hablando de años 1800 antes de Cristo. Fíjense que Homero fue un historiador, poeta, dramaturgo. Fíjense cuántos siglos atrás. sí. Y fíjense la fuerza que ha tenido los manuscritos de Homero, que se han hecho películas, como por ejemplo Troya, Mm, de Aquiles, Héctor, Paris, Priano, los Mirmidones. También está la Ilíada de Homero, de la historia mitológica del Cíclope. Esas son escrituras de griego clásico antiguo, que se llama escritura prehomérica. Entonces, según la yo, hematología estudia eso. Sí, dime. no, que según yo, yo he leído algunas cosas judías, ¿no? Alguna literatura judía antigua de lo que Bueno, escribió los sumerios. los sumerios. Pero en cuanto yo vi un libro que se llama Gamaliel, donde se habla que él era uno de las personas que había recopilado todos estos árboles genealógicos de los manuscritos, y es por eso que tenía un entendimiento bien profundo de las cosas cuando él explicaba a sus discípulos, ¿no? Porque tenía un concepto, como que tenía una biblioteca, ¿no? Gamaliel, los estudiantes de Gamaliel eran un maestro y tenía mucho tipo de investigación profunda de estas cosas que estamos hablando, el árbol genealógico de los manuscritos hebreos antiguos. Uh-huh. Sony, ¿puedes poner la próxima lámina? Ahora es Maimónides, es el otro que le siguió en cuanto a eso. Ah, ya, ya. Vamos a la siguiente lámina. Frank, aquí ya se acabaron las 15, entonces son las otras, Ahora, ¿verdad? pon Empezamos. las otras. Ajá, la Ya, siguiente. La ok, primera que te mandé hoy. ok. Entonces, Ve, tienes que quitar el rectángulo gris que está tapando. Papyrus. Papiro. Bueno, quizás algunos sepan qué significa papiro, pero para otros no, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno mencionarlo. Papiro, del latín papyrus, del griego papuros, es el nombre que recibe el soporte de las escrituras elaborado a partir de Cyperus papyrus, una hierba palustre acuática de la familia de los Ciperaceas, muy común en el río Nilo, en Egipto y en algunos lugares de las cuencas mediterráneas. Además de material de escritura,
los antiguos egipcios empleaban el papiro en la construcción de otros artefactos como barcos de junco, esteras, cuerdas, sandalias y canastas. ¿Ok? Ya algunos sí conocen eso. Pon la siguiente lámina. Vamos a ver la etimología de la palabra papiro. La palabra papiro proviene del término griego papiros, ¿ok? Utilizado por los egipcios antiguamente, está tomada del antiguo término egipcio que significa flor de rey. Pues su elaboración era monopolio real y también es el original de las palabras papel. O sea que las escrituras egipcias, los primeros que utilizaron el papiro, ¿ok? Fueron los egipcios. ¿Quién adoptó eso? Moisés adoptó la escritura. Recuerden que ellos tuvieron 400 años bajo cautiverio en Egipto. Pon la siguiente ilustración. Muy bien. Ahí les pongo una fotografía, cómo es realmente la planta original que estaba en Egipto. Una especie de planta palustre de género Cyperus, de la familia. Ahí está, para que ustedes vean más o menos. Esto es para un hermano que esté en blanco, que no sabe qué cosa es un papiro. Porque puede decir, bueno, papiro, pero ¿qué cosa es un papiro? Bueno, es una planta donde se hace un proceso de prensado con agua, se va machucando esa planta y se va poniendo una se van uniendo así, hasta que forman el papel, luego después lo ponen con un proceso de secado. No sé cómo realmente es que se hace. Se aplasta con piedras, las piedras que se utilizaban para eso. Pasa a la siguiente ilustración. ¿Cuál fue la escritura que reemplazó el papiro? El pergamino. El pergamino en latín viene de pergaminum, del griego, del griego bizantino, literalmente de Pérgamo. Es un material hecho a partir de la piel de cordero o de otros animales especialmente fabricados para poder escribir sobre él. La piel sigue un proceso de eliminación de la epidermis y la hipodermis, dejando solo la dermis, y de estiramiento, al final del cual se consiguen las hojas con las que se elabora un libro, una filatería o los rollos que se conocían de la antigüedad. Si quieres puedes quitar la lámina. Ok, el papiro lo adoptó los israelitas de los egipcios. Ok, aunque las tablas se escribieron en piedra, pero después se empezó a escribir en papiro. Y después de papiro pasó a pergamino. El pergamino era piel, podía ser piel de becerro, podía ser piel de oveja. Entonces que creo que se quitaba. Ustedes saben que la piel tiene las venas esas y se limpia. Y creo que se pasa por agua y se estira, se va estirando y ahí se escribía. Hubieron siervos de Dios que predicaron la palabra de Dios en pergamino. No solamente en papiro, en pergamino. Ajá. ¿Puedes pasar ahí, Sony, la siguiente ilustración? Quería Sí, decir un dale, detalle. dale. La piel, o sea que cuando le quitaban los pelos al animal, le quitaban la dermis, ¿no? Quitaban toda la parte del pelambre y quedaba la piel limpia, ¿no? El cuero, Actualmente, el sí, pellejo. exactamente, el pellejo limpio, sí, ya fino. Actualmente, porque el ejemplo que te voy a poner, un ejemplo, un tatuaje en la piel, cuando van a hacer un tatuaje, tienen que ver o sea, que hacen un tratamiento primero en la piel. No solamente es que afeitan a la persona en ese lugar, sino que también le ponen un proceso arriba de la piel para que esa piel pueda captar bien el tatuaje que se va a hacer en la piel. Pero en esa piel que ya hacían o sea, las pinturas que hacían, era un papel, ya lo hacían como un tipo de figura más seca que la piel. Por eso que usaban ese tipo de esos, unos lápices que eran, o sea, un tipo de carbón que usaban, que quedaba Claro, más impreso claro. Sony, pon la siguiente ilustración.
Pero ahí yo traté de hacer un bastante real, ¿no? Miren, la piel dice el origen de su nombre de la ciudad de Pérgamo, donde se cree que existía una gran productividad de gran calidad, aunque realmente su existencia se remonta a una época anterior a la ciudad de Pérgamo. En la actualidad se considera entre los manuscritos más antiguos en pergamino que o sea, se conserva el rollo de Isaías, el UQ, el 1Q, también llamado el gran rollo de Isaías, datado entre el año 150 y el año 100 antes de Cristo. Eso es un pergamino. Ahí está. Y sobre eso se escribía con tinta. Pero es un ejemplo del 1Q del rollo de Isaías en pergamino. Pon la siguiente ilustración. Después de papiro pasamos a pergamino. Y después del pergamino pasamos ¿a qué? A la vitela. Vitela, del latín vitella, diminutivo de vitula, ternera. Es un tipo de pergamino de superficie particularmente pulida, caracterizado por combinar delgadez y durabilidad, y fabricado a partir de la piel de becerros nacidos muertos, ¿ok? No natos o recién nacidos. Desde hace siglos la vitela, muy apreciada como un bien material de gran valor, son destinadas a ser el soporte de manuscritos ilustrados, ilustraciones de precisión en el ámbito de la historia natural, ilustraciones botánicas, zoológicas o mineralógicas, o también para constituir las páginas de libros y códices. ¿Quién me puede decir las tres escrituras? Los tres Pa- materiales que se utilizaron. Papino, pergamino y vitela. Ahí está. De Pero menor, de menor. ¿cuál es la diferencia del pergamino y la vitela? Bueno, el pergamino es un papel que tenía, o sea, es un tipo de tratamiento que se le hacía al, a esa Más fino, planta, más a, riguroso. es- a No, esa planta. la No, vitela, me no, no, estoy no, 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 refiriendo. no, no, yo estoy hablando del El primero, papiro. estoy hablando de arriba para abajo. El papiro es una planta que se le da tratamiento, que aparece en la papirología, aparece en lo que solamente aparece en un fragmento, un pedazo aquí y un pedazo allá, porque como es se rompe muy fácil. Ahora Ey, ya el pergamino es más fuerte porque es de animal, pero el vitela es mucho mejor, es de calidad, le hacían un tratamiento mucho mejor y fino, especializado. hasta más Eh, dice que cuando lo hacían de becerros ya nacidos ya. muerto, nacido muerto. Ey, Tenía porque que ser muerto porque el la piel más pellejo seca, es más extra fino. más extra fino, sí. Ajá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna duda? Como se dice, era un bien bien preciado, por lo tanto era difícil de conseguir y era costoso. Por eso también en esa época ya empezó el tema de la reescritura dentro de los mismos, de las mismas viteras, de los mismos pergaminos de esa época. Por eso, perdón. Por eso El es que a vitela, veces se encuentran pergaminos, se encuentran esos pergaminos que tienen escritura más actual de lo que data el material del pergamino. Ok, ok. el Vamos a vitela pasar. era como un papel, era como un papel transparente también, porque era tan fino que era transparente. Y Ujú, por eso es que por eso que el texto de Primera de Timoteo 3:16, que un copista lo tradujo de un papel vitela, dice que vio un trazo, como era transparente, vio un trazo debajo, y ujú. en vez de poner la palabra aquel o él, puso la palabra Dios, que solamente por una rayita arriba se equivocó porque el trazo de papel vitela era transparente, entonces miró el trazo de abajo, que era transparente, y Hey, lo puso el copista, un papel vitela. exactly, así mismo es, así mismo. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Vamos a la parte final ya de de esta primera parte de. ¿Sabían que hay cuatro tipos de papiros? No como papiro, en este caso no me estoy refiriendo a papiro en sí, de qué está hecho, sino como papiro como letra gótica. O sea, papiro de Chester Bieter,
No sé, Sony, que tú sabes más inglés que yo, ¿cómo se pronuncia? Es Chester Beatty. Chester Betty está bien. Sony, ¿cómo se pronuncia Chester Beatty? Chester A Betty. ver, es que no podía quitar el micrófono. Déjame volver a poner la imagen. No. Chester Beatty. Beatty. Ajá, Beatty. Ajá. Chester Beatty. Ajá. ¿Cuáles son los papiros Chester Beatty? Ajá. ¿Puedes poner la siguiente foto? Muy bien. Un poquito más grande. Ajá. Los papiros Chester Beatty, o simplemente los papiros, son un grupo de manuscritos en papiros tempranos del texto bíblico. Los manuscritos están en griego y son de origen cristiano. Hay 11 manuscritos en el grupo, 7 que consisten en porciones del libro del Antiguo Testamento, 3 que consisten en porciones del Nuevo Testamento mencionados con Gregory Alan, ¿ok? Una lista de manuscritos del Nuevo Testamento. El P45, P46, P47 y uno que consiste en porciones del libro de Enoch y una homilia cristiana no identificada. La mayoría están fechados del siglo III después de Cristo. ¿Ok? Esa es una rama de la papirología, de lo que tiene que ver con los papiros bíblicos Chester Beatty. ¿Ok? Y ahí está diciendo que en el Nuevo Testamento está el P45, P46 y P47. Después, en otra clase, le voy a presentar bien. ¿Puedes poner la siguiente foto? Miren, aquí pueden ver un papiro Chester Beatty, el P45. ¿Ok? Contiene parte del Evangelio de Lucas. Ese es un papiro Chester Beatty. Ahí está. ¿Ok? Ese papiro es de Vitela. De Vitela. Pon la Vitela. siguiente. Sí. Sí. Un papiro de Vitela. O un manuscrito. Será un manuscrito de Vitela. Sí. No Un me estoy manuscrito. refiriendo a papiro, no me estoy refiriendo a papiro, se identifica papiro no por el contenido que está hecho, sino es papiro por identificación gótica. O sea, identificación gótica, como P45, P46. Se le llama así. Sí, que están ya que están recogidos de papiros antiguos y entonces lo pusieron ahí Sí, en el claro, lo Vitela. pusieron así, ajá. Ahora, está ahora el Chester Beatty 12, folio 3, reverso, actualmente conservado en la Universidad de Michigan, aquí en Estados Unidos. Y ese es otro más. Pon la siguiente foto. Estos son del Nuevo Testamento, escrituras griegas. Fragmentos, Chester Beatty, número 6, que muestran parte de Deuteronomio. ¿Ok? De la Septuaginta griega. Ahí está. Pon la siguiente foto. Sí, aunque se le llama papiro, pero realmente no está hecho de papel de hierba, de Claro, es papiro, papiro por... por el contenido que toma de aquel tiempo. Exactamente. Papiro Homer. Esta es la segunda clase de papiro. Hay 4 clases que vamos ya finalmente a estudiar. Los Bomer, o sea, los papeles de Dizna, también conocidos como los papiros Bomer, son un grupo de 22 papiros descubiertos en Dizna, Egipto, en 1952. Posteriormente fueron adquiridos por Martin Bomer y depositados en la biblioteca de Bomer en Suiza. Los papiros contienen fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento, literatura cristiana primitiva, Homero y Manandro. El más antiguo, P66, letra gótica, data de alrededor del año 200 después de Cristo y la mayoría de los papiros se conserva en la biblioteca de Bomer en Cologne, Suiza, en las afueras de Ginebra. ¿Entendieron ahí? El primero que vimos fue el Chester Beatty. Y ahora estamos analizando los papiros de clase Bomer. ¿Dónde Todos están esos los papiros, papiros Bomer? En Suiza. ¿Eh? todos esos papiros están escritos en Vitela. Ajá. Sí, sí, porque Aunque son son papiros, posteriores. pero exactamente. Exacto. Es por la edad, por la edad.
Pon la siguiente fotografía. Aquí vemos uno de ellos, el P66. Es para que ustedes vean la foto nada más. Ese es el P66. En griego, escrito continuo. Fíjense que ahí no hay punto de acentuación, ahí no hay capítulo, ahí que no hay versículo, ahí no hay nada. Ahí no hay Eso se llama, mayúscula ni Sin minúscula. embargo, sin embargo, ahí quería comentar, Frank, si es verdad que fueron escritos en escrito continuo, pero tengo entendido que en varias letras del griego hay hay de repente un punto, ¿no? De hecho, Julio me mostró un ejemplo por ejemplo, en Romanos 9:5, que a pesar de de que está en escrito continuo, está en la alfa, en una alfa hay como un punto que indicaba una pausa. No sé si eso también lo tendrán los papiros. no, que no existían los puntos de acentuación. Los puntos vinieron después. Eso es nómina sacra. Eso se llama No, nómina sacra. lo que pasa es que cuando tú vas a la Tischendorf, él está hablando de Romanos 9:5, después de Sarca hay un punto alto, No, pero, esos son los puntos de acentuación modernos. No ajá, tiene eso es lo nada que que iba a ver decir, con. que eso No, es ya el griego que se usa para imprenta, no el que se utilizaba eso en los es papeles. imprenta, exactamente. Hay una diferencia entre nómina sacra, escrito continuo, y imprenta. Eh, ¿Ok? ahorita- No tiene ahorita son dos cosas diferentes. Eso es parecido a los masoretas cuando los puntos masoréticos, que estaban en el Ajá. hebreo y no se estaba cuadrado los hebreos así sin ningún tipo de puntuación Si el para determinar la consonántico, el vocalización. arcaico era escrito Entonces continuo, pero sin punto los vocal. masoretas pusieron los puntos masoréticos, que son los puntos Exacto. que eso vino posterior después. Igual que Exactamente. Sony, pon la siguiente foto. Aquí vemos el papiro 66 y los papiros Homer. Sigue pasando la foto. Los llamados papiros Osirrinco, tercera clase. Ya vimos ya Chesterfield, Bomer y ahora papiros Osirrinco. Son un grupo numeroso de manuscritos descubiertos desde el año 1897 por los arqueólogos Bernard Pine, Greffen y Arthur Surrey. O sea, no sé pronunciarlo bien en inglés. Es un antiguo verdadero de basura cercana de Osirrinco, coordenadas. Ahí te ponen la numeración. En Egipto, previamente, ya en el 1882, los arqueólogos británicos comenzaron las excavaciones arqueológicas en la zona de Osirrinco y descubrieron ese gran vertedero. Pasa a la siguiente foto. sí, no le ponen fecha de la copia de ese. Ajá, sigue pasando la foto. Miren, ahí está. Un clásico, uno de los famosos papiros Osirrinco. No, te pasaste. Retrocede. La foto anterior. Ajá, amplíala. Papiro Osirrinco 1.29, que demuestra fragmentos de los elementos de Euclides. O sea, que Euclides, estamos hablando de una fecha temprana de qué siglo es ese más o menos. No, todos esos De son Euclides. posteriores después. Sí, Después, sí, pero posterior El, en qué segundo, siglo más o tercer menos. siglo, segundo, tercer Por eso, siglo. por eso. el libro Los Elementos de Euclides se cree que data del siglo III antes de Cristo, porque está en griego clásico, parece. Pero claro, este debe ser una copia tardía de Egipto. Lo sé Los porque es primeros, Sí. mm, temática. sí, los más antiguos papiros de este tipo son los de Chester Beatty. Son los más antiguos. Ajá, pasa a la siguiente lámina. Y el último, ahora, papiro John Ryland. ¿Se dice así, Sony? John Ryland. Sí, John Rylands. Ryland. Ajá. ¿Puedes pasar la siguiente foto? Vamos a ver. Ojo con esto. El papiro P52, papiro de la biblioteca de Ryland, ok, también llamado el fragmento de San Juan, es un trozo de manuscrito escrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta el momento y está conservado en la biblioteca de John Ryland, Manchester, en el Reino Unido. ¿Ok? ¿Dónde queda el Reino Unido? Inglaterra. Ahí está, mira la fotografía, mira qué bonito, mira el pedacito y es un fragmento del capítulo 18 de Juan.
Creo que del son Evangelio de tres Juan. versículos, creo que son 3 versículos nada más, en total lo que hay. No, y no son 3 versículos, es un pedazo, es una fragmentación nada más. No llegan ni los 3 versículos. O sea, no están completos, pero lo que alcanza a mostrar son como tres Hey, versículos, por decirlo así. y pon la siguiente foto, Sony. Míralo ahí, Ese es el mira. papel. Para Míralo que ahí. lo vean más cerquita ahí. Míralo ahí. Ese es el más antiguo, según la prueba del carbono. Está fechado del año 125. Después de la destrucción de Jerusalén. No, después de la muerte de Juan. Juan murió en el año 98, ¿no? O sea, Si no sí. te, 98. Y por ahí. Pasaron como 27 años que ese papiro Es más viejo que posiblemente, los Chester Betty, más viejo que los sí, 25. es un apógrafo, no es un autógrafo, es un papiro apógrafo. Ojo, pero ese debe ser ya una de las primeras copias que tenían los seguidores de los apóstoles. Increíble. Ese es fechado del año 125. Es más antiguo de todo. Se llama P52. Ahí está. Ya si quieres retira la foto. La importancia que tiene esto es importante porque nos está dando a entender de que Ahí las está, miren, escrituras míralo ahí están también. más cubiertas. Ahí está. Es el original que está puesto en un cristal. Como ustedes lo vieron ahí en, en el museo de Manchester. ¿Cómo se dice? Manchester, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Ahí está. Ya lo puedes quitar, puedes retirar la foto. Entonces, ¿qué le ha parecido la clase hoy? Fuerte, Interesante. abrumadora, Bueno, es interesante porque nos preocupante. ayuda. No, está claro, está muy importante. Son cosas que parecen que a mucha gente no le da importancia, pero eso nos da una fuerza en saber que las escrituras desde el tiempo antiguo fueron tratadas de conservar por los verdaderos cristianos, por las personas que querían tener un entendimiento claro querían mantener lo que estaba dicho. Y eso es una forma fuerte de cómo personas en todo tiempo tratando de conservar los escritos sagrados. Yo pienso, yo pienso que si cada uno de nosotros tiene, aunque sea un dominio superficial, no profundo, porque bueno, yo me he especializado más en eso, pero si uno tiene un conocimiento, vaya, que tenga bastante dominio, es muy difícil que te hagan daño. Mm. Es muy difícil. Vaya, creo que sin temor a equivocarme, no te pueden afectar en nada. Porque, por ejemplo, yo me he sorprendido. Yo cuando estaba en Cuba, una vez un hermano vino asustado y me dijo, oye, Frank, la traducción de Nuevo Mundo, un pastor me enseñó que la traducción de Nuevo Mundo tiene errores. Mira, la sociedad nos está engañando. Mira, hay versículos que están omitidos, tiene una rayita. Y yo me le eché a reír, le digo, pero a ti nadie te ha explicado qué cosa es eso. No, a mí nadie me ha explicado eso. Eso se llama textos espurios. Y él pensó que la organización lo estaba engañando porque la organización le estaba quitando textos a la Biblia. Allá en Camagüey también, miren, en este Seguramente caso, eso lo dijo el pastor, porque eso fue lo que le dijo el pastor. oíste, Fran, allá en Camagüey no fue Sí, un hermano, sino fue un pentecostal que vino a mí con eso. Y dice, mira, le han quitado los textos de la Biblia. O sea, que le han omitido. Dice, no, pero es que la Biblia dice que omita y añada. El problema es que nosotros sí, lo teníamos Apocalipsis mal porque lo 22, teníamos añadido. 18 y 19 dice eso. Son ustedes los que lo tienen añadido. Ustedes son los que le han añadido. Nosotros eso lo quitamos porque estaba añadido. Entonces lo pusimos correctamente. No es que lo hemos omitido, sino que ustedes son los que Pero lo tú tienen añadido. sabes, pero tú sabes que hay hasta ancianos que desconocen eso. Sí, sí, sí. Sí, también. Hay algunos que Ahí, piensan que mientras más tú profundices, más te puedes salir de las realidades actuales que se presentan por la sociedad. Hay algunos que creen eso y no saben que lo que hacemos es profundizar más para estar más seguro de lo que se está diciendo. no, hasta más. Una vez, yo recuerdo hace años, yo le mostré, hay un micrófono abierto, hay un micrófono abierto, Quiero participar. hay un micrófono abierto. Yo, Ahí. yo, yo. Hola, Hola, hola. mucho gusto, Es, Sergio, Venezuela. Hola, ¿cómo, Sergio. cómo estás, Sergio?
¿Querías decir en algo? calidad. Sí, no, que lo que estamos tratando ahorita sobre los hermanos que se han desviado, el que tú dijiste de allá de Cuba que te reclamó por lo que omitía la Biblia de los testigos de Jehová, Mm. eso es claro, desde un principio, desde la civilización, siempre Satanás y sus aliados han querido desmeritar el nombre de Jehová, siempre. Uno de los casos, por ejemplo, mi papá esta mañana me mandó un verso, él es católico, yo soy el único de 8 hermanos que he desertado de allí. Y mi papá me mandó un texto donde dice que en las Biblias evangélicas y católicas dice que el proverbio 23-22, que dice que el que respeta a tu padre, que fue el que te dio la vida, dice en esas Biblias. Y yo verifico el de la de nosotros, de los testigos de Jehová, y dice, respeta y honra a tu padre, que fue el que te engendró o te dio te hizo nacer, algo así dice el texto. Siempre, en todo caso, y en toda Biblia que no sea bien traducida, siempre quieren desmeritar lo que Jehová ha hecho a nosotros, lo que Jehová nos ha dado a nosotros. Ese es el punto que quería dar a conocer allí. O sea, lo No, que está bien. me he conseguido siempre en la calle, en todos lados, es desmeritar el nombre de Jehová y todo lo que Jehová ha hecho en su creación. Sí. Finalmente esta clase se va a subir al canal mío para que ustedes la repasen, pero es necesario que no solamente porque estén en la clase, o sea, para todos nosotros, es archivar la información. Claro, Nada, es como es como el muchacho que va a la escuela y repite el grado. ¿Por qué repite el grado? Porque no estudia. Porque no tiene interés de estudiar. Y tú ves que es repetitivo, repite. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, no sé si a ti te pasó, William, que habían unos muchachos que eran grandones que repetían el grado como 3 veces. Sí, sí. ¿Me Iban a entiendes? Entonces, extraordinarios, revalorizaciones y a repetían. extraordinario revalorizar el grado porque le decían los repitentes le decían. Entonces, no sean repitentes, no sean repitentes. Estudien la información, grábensela, practíquenla, ejecútenla, De todas ¿ok? maneras, Póngala de en todas práctica. maneras, sí, de todas maneras, una base de datos bibliográfica que uno tiene allí guardada como una biblioteca, forma parte de la biblioteca, estos estudios forman parte de la biblioteca, de que cuando hay que consultar algo lo tenemos allí, ¿no? O sea, aunque hay que estudiarlo también, pero también que nos sirva ahí como una base de datos para cuando haya que hablar un Sergio, tiene que tema, un ponerle el debate. micrófono oculto, el micrófono, porque se escucha la voz de los niños. voy, ya. Ay, 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 eso nada más. Sí, Cuando Entonces, vayamos a dar un estudio, un debate o una conferencia o algo, uno va a esa base de datos de esta que hemos hablado y entonces buscamos información ahí, porque a veces la mente a veces no podemos guardar toda la información al momento, pero cuando uno la repite varias veces, vaya, hay cosas más importantes, priorizadas, ¿no? Pero cuando llegue el momento de dar un análisis de estas cosas con alguien, uno va a la base de datos esta y ayuda más todavía. yo algo que he aprendido, pues, por ejemplo, traigo yo mi traducción y la otra persona tiene su Biblia, traducción, independientemente de la que sea. Entonces ya dice, no, pues la mía dice esto y la tuya dice esto. Entonces le digo, ¿a dónde nos vamos? Algo tan sencillo como, vámonos al griego, en que fue ya, escrito el Nuevo Testamento o el exacto, exacto. Antiguo, en hebreo. Entonces, tan solo saber eso, saber lo que es una Biblia interlineal, le muestras y la persona se queda así como que, ah, esto es importante. O Claro, sea, no, claro. no nos vamos a ir a mi traducción ni a la de la otra persona, nos vamos al original. Mira, finalmente, para hacer una buena crítica textual, que es la clase que dimos hoy, el seminario que estamos dando, que es la primera parte del seminario, la crítica textual, lo que falta todavía es un mundo. Esta es la primera clase. Entonces, lo importante para la crítica textual, tener varias traducciones, por ejemplo, la traducción de Nuevo Mundo, obvio, oficial, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, cualquier traducción, puede ser 5 o 6 traducciones. Estas herramientas. Un buen diccionario bíblico de palabras hebreas y griegas. Una interlineal, como había dicho Sony, puede ser una interlineal del hebreo al español o del griego al español.
¿Ok? Eso es lo que nos puede ayudar para una buena crítica textual. O sea, tener varias traducciones, un diccionario del hebreo y el griego y una interlineal del hebreo y el griego. Para una buena crítica textual. Entonces, mañana vamos a dar la segunda clase de griego koiné. Oye, Ahí Frank, ¿y sí, qué diccionario recomiendas más que usemos? está el diccionario de TUI es uno. Está el diccionario Vox, muy bueno. Lo pueden utilizar, ¿Ese, el Vox. ese será que nos los puedas mandar por WhatsApp para buscarlo Después, cuando en- yo dé la segunda clase de crítica textual, yo voy a poner ahí en fotografía todos los léxicos importantes para... Ah, el Strong también. Porque Sí. hace rato estaba buscando el libro de crítica textual que habías mencionado de Bruce Ah, en Amazon, de Bruce Meyer, de Bruce Meyer, sí. y no aparece. Bueno, Bueno, después yo te lo mando ya por interno, te lo mando. El de Bruce vale, Meyer vale. va, tú estás en Estados Unidos, ¿no? No, estoy aquí en la Ciudad de México. No sé cuánto te costará el, el libro de crítica textual de Bruce Meyer, que está al español. Al español está. Sí, lo busqué en Amazon y no me aparece. No sé por qué no me aparece. No, no, pero sí lo venden. Después yo te mando la. Entonces, Frank, no, iba a decir sí, algo breve ahí. Nosotros que hablamos tanto con personas ahí, que aparecen tantas personas que al final son neófitos, ¿no? Por ejemplo, el mismo Pacheco y otras personas, y otros católicos que dicen, no, el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia hay que tirarlo con estas cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Esto sí es el verdadero magisterio de la iglesia primitiva, ¿no? Todos estos, los manuscritos antiguos y estas cosas. Eso es lo que hay que tirar contra el magisterio que dicen de la iglesia católica, que está por encima. Ellos lo hablan por encima de las escrituras, ¿ves? Esa es la importancia de estos estudios. Cómo tirar ese tipo de choque con ellos cuando se tiran con esa parte. ok. Bueno, entonces ha sido un placer conversar con ustedes, que Jehová los bendiga. Y entonces mañana, Sony, por la noche, ¿no? Vamos a hacer Sí, la segunda parte de. Ya tiene que ver con gramática griega. Griego, Gramática coine. griega. Sí, el griego koiné. Ya dimos el alfabeto. Ahora vamos a pasar a otra parte.